están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando. Recuerden suscribirse a mi canal. Dale un like si te gusta, dale un dislike si no te gusta, pero lo importante es que te suscribas al canal. Recuerda que este es un canal donde hablamos no nada más de cirugía plástica, sino hablamos de muchos temas médicos. Y hoy tengo de invitado al doctor Eliezer Payares, que es cirujano oncólogo. Eh, Hizo su posgrado en oncología en la Universidad Central de Venezuela, especialista en oncología, es decir, la especialidad médica que trata el cáncer. Y hoy lo invité a hablar de un tema que es muy común, que es la relación que hay del BPH con cáncer de cuello uterino. Siempre lo he dicho, cuando cualquier patología cancerígena, como se dice, debe ser tratado, o cualquier tumoración, y siempre lo digo, debe ser tratado por un cirujano oncólogo. Por eso invité a Eliezer para hablar de un tema que es muy común porque es el cáncer, Una de las primeras causa causas de cáncer de cuello uterino, el de BPH, ¿no? muerte en los países, sobre todo como el nuestro, que es de bajo mediano ingreso. Ok. Eliezer, una pregunta. ¿Todo el cáncer de cuello uterino es por BPH? Sí, cuando vamos a hablar de virus de papiloma humano, tenemos que decir que no es igual que tener cáncer. ¿Okay? Es un factor que predispone a una patología que es el cáncer de cuello uterino. De hecho, es el principal factor de riesgo para presentar cáncer de cuello uterino. Puede desarrollar a través del BPH lesiones precursoras que te pueden conllevar a tener cáncer. O sea, pero el hecho de que tengas BPH no significa que vas a tener No cáncer de cuello significa. uterino. De hecho, cuando te entras en el tema más del virus papiloma humano, encuentras que hay unas clasificaciones de bajo y alto riesgo. Sí. Todos aquellos pacientes que presenten alguna serotipo de bajo riesgo, el riesgo de presentar cáncer a futuro es prácticamente nulo o bajo, como lo dice el nombre. Ok. Ahora, que hay veces que la persona puede tener el virus del papiloma humano y no tener ninguna sintomatología, ¿no? De hecho, esa es una de las particularidades una de las cosas que es característica de esto, y por eso es que es tan peligroso. El hecho que tengas el virus es algo que en cada paciente es silente, no presentan síntomas ningún paciente. ¿Cuándo va a presentar síntomas? Cuando ya empiezan alguna lesión precancerígena a desarrollarse en el paciente. Pero el virus precancerígena es cuando ya las células de la zona que fue afectada por el virus comienzan a presentar cambios en la estructura, bien sea del cuello uterino, de la orofaringe, del ano, de la vulva, que produce, por ejemplo, una ulceración o produce sangrado por alguna neoplasia o algún crecimiento anormal de esas células que no necesariamente en ese momento ya tiene potencial de malignidad, pero está en curso, que va a ser probablemente en unos años una hay varios mala. serotipos, ¿no? Hay varios tipos de BPH, uno que uno te puede hablar que es... Sí, de hecho, como te mencionaba, los de bajo riesgo y alto riesgo. Alto riesgo, que son los que tenemos que tener más en cuenta y son aquellas pacientes que tenemos que tratar y seguir de forma distinta, son los serotipos de 16, 18, 33, también tenemos el 52, el 31. Son tipos de alto riesgo que de hecho las vacunas actualmente están dirigidas contra ese tipo de Okay. Ahora, pero virus. ¿cómo sabe el paciente cuál tipo tiene? Esa pregunta es interesante. Para poder saber qué tipo tienes, necesitas hacer unas pruebas. Esas pruebas generalmente se hacen por tipificación de PCR. Es prácticamente como si tomaras una citología vaginal, hisopado, y lo puedes mandar a un estudio que se llama PCR, donde te va a decir qué tipo de virus está presente, qué serotipo del virus está presente. No, de acuerdo a eso, tú haces un plan de seguimiento en el paciente o de tratamiento. No todos... Mira esto que interesante. De cada... Lo que tú decías al inicio, el 80% de las personas que están ya en una vida sexual activa presentan o pueden presentar virus de papiloma humano. Y de ese 80%, el 50%... O sea, para ver si se puede entender... Si estamos en una fiesta y hay 10 personas, 8 personas tienen... 8 personas ya pueden haber contagiado de VPH. No necesariamente todos son de alto riesgo. Se dice que de esas 8 personas, por lo menos 4 pueden estar infectadas de un tipo de alto riesgo. Entonces, como lo venías diciendo, al inicio todo este virus es silente, no crea síntomas, sobre todo en la mujer, porque en el hombre puede producir algún tipo de verrugas que es más visible por
porque bueno, el órgano sexual está un poco más expuesto, pero en la mujer, al tener su órgano sexual, la vagina y el cuello uterino en la parte interna, no es visible en Sí, esas verrugas, sino un control ginecológico. o sea, para eso primero la citología, entonces, ¿no? Citología, y seguida citología se puede combinar prueba de PCR con citología, que es lo que se hace hoy en día. Ajá, entonces tú recomiendas que siempre cuando la paciente saca la citología se haga una prueba PCR. No, bueno, en los esquemas actuales, para países de nuestro tipo, hacer PCR Disculpa, rutina. yo te entiendo que es un PCR, pero trata de explicar que PCR es una, aíslan, hacen una muestra prácticamente similar a la citología, donde aíslan esas células y las colocan en una especie de máquina que va a sacar secuencias del virus, donde te dice cuál es el serotipo que está afectado. Si es de alto riesgo, de bajo riesgo, número 33, número 16, número 8, número 6. Eso es lo que es la prueba de PCR. Y no es más que una toma similar a la citología vaginal. Se coloca un espéculo, se ubica en el cuello uterino y se toma una muestra con un hisopo o con un citobroche. O sea, si la paciente va, se hace una citología, tú recomiendas que si sale positivo de VPH vaya a un oncólogo o siga con el ginecólogo. Debería ser alguien entrenado en colposcopia y citología, preferiblemente un cirujano oncólogo. Con enfoque hacia la ginecología oncológica. Exacto, esto es importante porque es como yo estoy seguro que tú piensas como yo. Totalmente. Es como el cáncer de mama. Es el mastólogo. El mastólogo va a una tumoración, pero si es algo que se le escapa a sus manos, va para el oncólogo. Es como el cirujano que opera un apéndice y no opera una peritonitis. Así es. Yo sí ataco eso y siempre trato de decirlo. Si tienes alguna tumoración o algo, tienes que verte con un oncólogo. El hecho de que vayas con un oncólogo no significa que te vayas a morir, pero es el tipo de seguimiento y el entrenamiento es distinto a cualquier Entonces, otro. si el paciente tiene una citología positiva, dependiendo del PCR, sí, citología positiva, lo primero es fijarnos si el paciente está sintomático, o sea, tiene alguna representación clínica de que el virus está está allí presente. ¿Cuál es esta representación clínica? Muchas veces son las verrugas. Ajá, pero ponte tú, la paciente se hace una citología, no tiene ninguna sintomatología, pero sale positivo, dice que tiene VPH, pues. De acuerdo ahí debería ir a un estudio de PCR, donde nos diga qué tipo de virus es, si es de serotipo. Si es de alto riesgo, esa paciente pues se le hace un seguimiento. Y debe tratarse con un cirujano oncólogo. Seguramente. Que se especialice en la parte se debe seguir por un cirujano oncólogo que se enfoque, por supuesto, en la ginecología oncológica, en la parte del seguimiento de ginecología oncológica. Buenísimo eso que me estás comentando. Entonces, ¿y en el hombre? En el hombre es un tema también bastante particular, sobre todo en estas épocas. Ya, fíjate que hay hasta esquemas de rutina de citología en algunos países anales, sobre todo en pacientes que son de tendencia, que son homosexuales, donde se hace de rutina porque el riesgo de presentar cáncer de canal anal asociado al VPH puede llegar hasta el 70%. O sea, que puede tener un cáncer a futuro, después de desarrollar una infección por un virus de papiloma humano que sea de alto riesgo, puede desarrollar un carcinoma de canal anal. Entonces, ahora, dado esto... ¿Y el cáncer es más común, como tú dijiste, un carcinoma anal o un cáncer de pene también lo puede tener? Cáncer de pene, es muy raro, 60% está asociado al VPH. O sea que cuando hay un cáncer de pene, 60 a 65%. Cáncer de vulva puede estar asociado al VPH. De vagina puede estar asociado al VPH. Algo increíble que casi todo el mundo lo pasa por alto. ¿Sabes qué? Es muy común que esta infección se dé por... lo común es que se dé por relaciones en los contactos íntimos, en las relaciones sexuales. Por supuesto, cuando una persona tiene sexo oral, está predispuesta también a presentar virus de papiloma humano. Ahora, Eliezer, el cáncer de pene. O sea, tú me estás hablando que una persona homosexual puede tener un cáncer anal, ¿no? Pero ¿y el hombre? ¿Cáncer de pene? Por supuesto, y de hecho está asociado hasta con un 60% a 65% al virus de papiloma humano. Si tú tienes un paciente masculino con unas lesiones verrugosas asociadas a un virus de papiloma humano de alto grado, tiene hasta un 60% de relación con el carcinoma epidermoide de pene.
es interesante que o sea, que el cáncer de pene, a juro, está asociado. no juro, pero en un 60% puede estar, o sea, que es en su mayoría, asociado al claro. VPH. Y algo muy... Ahora, ¿es común el cáncer de pene? Porque yo, o sea, yo que he trabajado yo trabajé que 4 años con urología, atendimos un solo paciente con cáncer de pene. La incidencia es bastante baja, Sí. es bastante baja, pero A diferencia de la mujer, que es muy común el cáncer de es cuello uterino. mayor en mujer. Sin embargo, la letalidad y la agresividad de los carcinomas de pene, sobre todo avanzados, es bastante Sí, yo me acuerdo que a ese paciente le hicimos una falectomía. Y las consecuencias también, por supuesto, son tan Falectomía que graves como en la mujer. le quitas prácticamente el pene. Pues. Prácticamente es una resección del pene o del falo. En otras cosas que te quería mencionar era que nos dejamos pasar por alto muchas veces que la contaminación o el contagio del virus papiloma humano es a través de relaciones sexuales. Y pasamos por alto muchas veces que también las relaciones sexuales, al tener sexo oral, puedes estar expuesto a contaminarte en orofaringe o laringe. De hecho, uno de los carcinomas o de las lesiones precursoras de cáncer en laringe y orofaringe son asociadas al VPH. Sí, eso te voy a hacer una pregunta porque leí un estudio, bueno, hace tiempo lo leí cuando trabajaba con urología porque me llamó mucho la atención eso, que los pacientes que tienen un cáncer asociado a VPH prácticamente no es el mismo cáncer o el serotipo que tienen a nivel ginecológico. No, puede ser distinto. De hecho, hay estudios de eso. Generalmente Dicen que es mayor, ¿no? O sea, hay diferencias. hay diferencias y está asociado se ha descubierto que está asociado a ciertos genes específicos, a ciertas cadenas específicas del virus. Por ejemplo, hay estudios que hacen estudios de inmunohistoquímica para determinar más a fondo de qué fue el precursor y si la causa fue por VPH en orofaringe, en cuello uterino, entre otros, cuando quieres hacer un diagnóstico más certero para un tratamiento más certero. Claro. ¿Y la secreción? Las secreciones vienen ya dadas cuando hay, como te dije, o una lesión ya instaurada precursora, verrugas, neoplasias intracervicales, que son ya cambios morfológicos y anatómicos sobre la estructura que está afectada, o ya hay un cáncer. Entonces ahí eso te puede traer hemorragias o secreciones de diferentes características, desde purulentas hasta serohemáticas o de color sanguinolento, Y las secreciones propias de la persona, el semen, la misma mujer, por estas secreciones también te puede totalmente. De hecho, el contacto íntimo de las mucosas. Eso no lo pudiste decir. Es el contacto de la mucosa. Mucosas y, por supuesto, a través de secreciones genitales puede fácilmente. Esa es la vía más directa de contagio del VPH. Okay, entonces tenemos, para ir llevando este podcast, lo quiero llevar, tenemos el hombre, tenemos la mujer y tenemos la persona homosexual. Es decir, cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de cuello uterino. El más común es el cáncer de cuello uterino. Es lo más común y lo que tiene una de las morbilidades más altas, sobre todo en países como los nuestros de Sudamérica, Centroamérica, es bastante alta la incidencia. Esto dado porque nuestros programas de pesquisa no son los más efectivos y, por supuesto, los recursos que tenemos en un tema que seguro vamos a tocar un poquito más adelante, que es la prevención, no son los más efectivos. Por ejemplo, la vacuna es algo que en el mundo desde el 2006 está en boga y se está desarrollando de manera efectiva, sobre todo en países como Norteamérica. Incluso aquí en Sudamérica empezó en Argentina y Colombia con bastante fuerza, pero es algo que es costoso y que está alrededor. ¿Pero vale la pena ponerse esa vacuna? Totalmente. Ahora tengo una pregunta, si el paciente ya tiene VPH, ¿se puede poner la vacuna? Hay estudios. Porque si tú me estás diciendo que si vamos a una fiesta y 10 personas, 8 tienen VPH, esas 8 personas... Esa pregunta es muy común en la consulta. Y sí se le puede colocar la vacuna. Pero el hecho de que coloques la vacuna no quiere decir que la vacuna va a tratar esa infección de VPH. Va a prevenirte contra otro serotipo en una futura infección con otra pareja. Eso es lo que haría en este caso la vacuna. Y hay estudios que dicen que la efectividad de la vacuna, si ya tienes una infección en curso, va a ser mucho menor que a una persona que no haya tenido una infección. Por eso es la importancia de la colocación a partir de los 9 años según la OMS. Y en los esquemas ya mundiales entran entre los 9 y 11 años. A los niños que colocasen, entonces. A partir de los 9 años está aprobado. Y los esquemas hablan de entre 11 y 12 años el inicio de una triple colocación, 3 refuerzos. O sea, una primera vacuna y 2 refuerzos más. Yo estoy seguro que eso la mayoría de la gente no lo sabe.
Probablemente no. Y lo importante de esto es que si tú logras tener un esquema efectivo, los seguimientos no van a ser de la misma forma. No es lo mismo nosotros actualmente seguimos a los pacientes prácticamente anual con citología, a que tú tengas un esquema de vacunación completo y tú Claro. esas pacientes las puedes seguir con PCR o con pruebas de tipificación de BPH o citología o combinadas hasta cada 5 años. No necesitas anualmente ir al ginecólogo y Claro. seguir. O sea, Si se tú, ahorra. si tú hiciste Sí, claro. un buen esquema de vacunación y has hecho una buena esquema de pesquisa Ahora, ¿y durante esa toda vacuna la... es para todos los serotipos de VPH? No, en la actualidad inició una vacuna que era de Merck, si no me equivoco, bueno, no creo que nos pueden nombrar. No, o sea, no creo que me tuve en el video, ¿no? Bueno, no voy a decir el nombre comercial, pero la vacuna inicial era bivalente, era contra las 16 y 18, que son las más comunes y son de alto riesgo. Ok. Posterior a eso, vino la cuatrivalente, que son 4 cepas, se le agregaron 2 más, y actualmente está la nonavalente, que son 9 serotipos, 16, 18, 33, 52, 54, 31, y un par más que no preciso en este momento, pero son 9 serotipos de los de alto riesgo, más comunes. Ok. O sea, que la vacuna es para lo que son de alto riesgo. Ya, Entonces. ya la vacuna te protege específicamente contra esos serotipos que son los de alto riesgo. Y lo ideal es colocarlo a temprana, pero se puede colocar hasta los 26 años en algunos casos. Y en pacientes inmunosuprimidos o pacientes HIV positivos, por ejemplo, puedes colocarlo también hasta más adelante de los 9 años. Porque se supone que si tú tienes una predisposición como la inmunosupresión, estás más predispuesto claro. a padecer el virus de Por supuesto. papiloma humano. Entonces, eso también es importante saberlo, que puedes anexar al esquema de vacunación un paciente de estas características en edad más avanzada de los 9 años. Ahora, viene una paciente, tiene VPH, Ujú. se hace va con tu consulta. ¿Qué le va a pasar a esa paciente? Me imagino que le tienes que tomar una biopsia de cuello Sí, uterino. lo que se hace, como te dije, es una buena inspección ginecológica. Colocas un espéculo, revisas que no haya ningún signo clínico. Si hay signos clínicos, vienen los tratamientos. Entonces, aquí los tratamientos se basan en electrocauterización o resección con electrocautero y Es asas decir, para que lo térmicas. pueda entender, que lo quemas, ¿no? Puede ser. Lo quemas con instrumentos de energía eléctrica y instrumentos de asa térmica. Otra de las terapias puede ser terapias tópicas en algunos casos. Hay ácido tricloracético, que son una de las técnicas más antiguas. Pero en la actualidad puedes usar hasta cauterización ¿Y el ácido con frío. tricloracético te ha dado buenos resultados o no? Sí los da, pero es algo que tiene su indicación precisa, el tipo de verruga que Porque se los trata urólogos con lo eso. usan mucho. Se usa mucho en el hombre, sobre Sí. todo en la parte de Cuando cuando yo hay trabajaba en verrugas urología, o cuando- condilomas. Cuando yo trabajaba en urología lo usábamos mucho. Es de bajo costo, es de fácil acceso para nuestros medios hospitalarios, es algo bien práctico y que se está al acceso fácil del médico y del paciente y tiene sus indicaciones y su colocación. Bueno, llega la paciente, la que le hiciste su quemado, después ¿qué pasa? Ok, le haces el quemado. Previamente al quemado, lo ideal es tener, por supuesto, tu citología y tu tipificación. De acuerdo al tipo de BPH, ¿Te escucho? Ajá, dale. de acuerdo al tipo de BPH, pues tú decides en qué esquema vas a seguir esa paciente. Generalmente, una paciente que tenga un virus de papiloma humano de alto riesgo, nosotros la vemos entre 4 y 6 meses en la consulta con control colposcópico y citología. Sobre todo si haya habido algún signo clínico que hemos tratado con alguna de estas técnicas que te dije anteriormente. Si la paciente posterior a esto no presenta ningún síntoma clínico, debe ir a un seguimiento de rutina, tal cual como una paciente ginecológica una vez al año. En nuestro caso, que no usamos los esquemas que ya te dije anteriormente, ni de vacunación, ni de seguimiento, y es un poco Ahora, más... y si es un caso que tiene algún Si tipo tú de haces... otro tipo de Si sintomatología. tú haces una exploración ginecológica en la cual evidencias con citología y veas al colposcopio que una lesión clínica que te sospeches que no solo sea un BPH, sino que haya progresado, tú debes tomar una biopsia. Esa biopsia debe ir incluso a análisis patológico, y si aquí te da un indicio de que hay una lesión precursora, ya debes aplicar tratamientos, como te dije, con asa térmica o
En el caso de que se haya una lesión avanzada o un carcinoma invasor, pues ya aquí entramos en una rama de tipos de tratamientos donde puede haber tratamientos preservadores de fertilidad en la mujer en el caso de cuello uterino, como puede haber tratamientos ya más radicales donde tengas que hacer resecciones uterinas más completas con disecciones ganglionares. Es un tema un poquito más complicado de conversar aquí, pero ya hay un abanico ahí de opciones si esto es algo más quirúrgicas, y también cuando se escapa de las manos, que son ya lesiones con BPH que han progresado a cáncer invasor de estadios avanzados, que no, la cirugía no es una herramienta útil, sino que tienes que utilizar terapias como quimioterapia o radioterapia combinadas para erradicar eso. El mismo caso sucede en carcinoma de pene. Hay unas etapas que son quirúrgicas y otras que son ya tratamientos complementarios. Y otros. Se me olvidó decir que tú trabajas en el oncológico aquí en Valencia. Sí. Es común que el paciente llegue a esos estados tan avanzados. En nuestro medio hospitalario sí. ¿En privado no? Llegan. En el privado es mucho menos. El paciente llega más a consultas de control, consultas muchas veces de pesquisa o asintomáticos. En el hospital nos llega muchísimo ya el paciente con síntomas, con lesiones avanzadas, que no solo es BPH, sino ya es el carcinoma como tal instaurado y en una etapa bastante avanzada. Importante. Ahora, ¿y en la sobrevida del cáncer? Ya hablando como tal de cáncer, tenemos que dividirlo, pues no es lo mismo la sobrevida de cáncer de pene con la de cuello uterino, con la de orofaringe. No, pero de cuello uterino, en cuello uterino, una paciente que debute con un estadio inicial, esa es la importancia de la pesquisa, de hacer citologías, de acudir generalmente a tu control adecuado. Si tú descubres una lesión invasora o un cáncer de cuello uterino en etapa inicial, con la cirugía podemos llegar a una curación total en un alto porcentaje, te pudiese decir que más del 80-90% de los casos. Sin embargo, cuando estás en estadios avanzados del carcinoma de cuello uterino, la morbilidad es muy alta. Es muy alta porque un estadio avanzado conlleva a fallas muchas veces. Lo primero que invade la lesión cuando está en el cuello uterino son los órganos aledaños, y tienes la vejiga, tienes los uréteres, los pacientes hacen insuficiencias renales, se hace muy cuesta arriba dar un tratamiento cuando ya tu sistema renal no está funcionando, cuando no estás filtrando bien tus riñones, cuando no tienes un buen sistema que te pueda aguantar los tratamientos que filtrar las quimioterapias o las radioterapias. Entonces la mortalidad es bastante alta en los estadios avanzados. Por eso la importancia de la pesquisa que estás hablando. De hecho, en nuestro país, precisamente, se mantuvo durante muchos años, hasta el 2013, como la primera causa de muerte en nuestro país en mujeres por cáncer. Actualmente fue rebasado por mama, pero yo no creo que, sinceramente, que haya sido por un aumento en la mejoría del tratamiento. También, ¿no? Ha sido porque en mi opinión y lo que vamos investigando es que las técnicas y cómo ha acudido la mujer por las campañas de concientización a hacer mamografías, a hacer ecos mamarios, y las técnicas de diagnóstico en mama mejoraron mucho y hizo que hiciéramos una serie de diagnósticos, aumentaran los diagnósticos en los cáncer de mama, y pasó por encima de cuello uterino en nuestro país el cáncer de mama, pero muy parecido, alrededor de 3.500 casos anuales cada uno. Bueno, yo soy el que digo, y lo dije en un podcast, aquí la estadística en Venezuela es difícil llevarla, ¿no? Y lleva muchos subregistros, muchísimos subregistros. Sí. Entonces es complicado, pero los últimos estadísticas son el doctor Capotenegrín, que se ha dedicado toda la vida a este tipo de artículos médicos basados en estadísticas y morbilidad y mortalidad. Nos habla en el 2013 de más o menos había rebasado ya mama a cuello uterino, pero por un número muy parejo, pero sigue siendo sin dudas en nuestro país una de las principales causas de muerte en mujeres. Ahora, Eliezer, para cambiar todo con respecto al cáncer de cuello uterino, si una persona tiene lesiones en la boca, es de alarmarse. Debiera ir también a hacerse algún tipo de estudio de PCR. Si tú tienes cualquier tipo de lesión que tú te veas, deberías acudir al médico, claro, principalmente por ahí. Pero si además de eso sabes que tu pareja padece un tipo de BPH ya diagnosticado de alto riesgo, con mucha más razón tienes que ir a un especialista que evalúe esas lesiones y igual forma tome tipificación, y si hay alguna sintomatología o manifestación clínica, tratarla, bien sea con electrocauterización o con alguna de las técnicas que ya conversamos.
en la boca, orofaringe. Muchas de estas son invisibles porque son en amígdala, por ejemplo, claro. o en laringe, que no lo ves. Puede haber O sea que disfonía, puede o sea haber... que cuando el paciente se da cuenta es que o le o tiene una sensación extraña cuando traga o habla diferente, Puede haber ¿no? disfonía, puede haber una sensación de disfagia o dolor cuando traga, Claro. cuando deglute la comida. Entonces, en ese momento, pues, generalmente Ya el paciente es avanzado, ya ¿no? hay síntomas. No quiere decir que sea algo malo, pero hay algo que... Puede haber una verruga, puede haber un condiloma que esté ahí causando ese síntoma. Sí. No necesariamente muchos, o sea, muchos de los bajos riesgos pueden dar condilomas y no necesariamente progresan a un cáncer cáncer. en ningún momento. Pero da síntomas clínicos, da verrugas que son tratables y que debes tratarlas, pues. También debe tratar al oncólogo o un otorrino. En este caso los otorrinos son los más adecuados y los cirujanos de cabeza y cuello, ya si hay una patología oncológica o un cáncer ya como tal invasor, el más adecuado en nuestro país es un cirujano oncólogo. O en nuestro país, sí, el entrenamiento lo tienen cirugía oncológica, especialistas en cabeza y cuello, en la rama de cabeza y cuello. Nosotros en el posgrado, porque tú y yo hicimos el posgrado en el mismo hospital de cirugía general, cuando pasamos por colon recto y ano, que es una Sí. pasantía donde pasábamos, donde tratábamos hemorroides, donde tratábamos prolapsos rectales, toda la parte colorectal. Cuando me acuerdo que cuando llegaba un paciente con un tipo de verruga anal, era muy difícil tratarla porque creo que no podías quemarla, ¿no? Depende, o sea, si las verrugas perianales se tratan de la misma forma, puedes colocar Pero ¿y en la mucosa? tópicos en la mucosa, también lo puedes hacer con cauterización de baja energía. Lo importante, o con bisturí frío. Sí, Lo pero acuérdate importante es ahí que, hay dos esfínteres, lo- ¿no? claro, pues, lo importante es que sea algo superficial Claro. y que no vayas a causar daño en el esfínter o el Ok, músculo del claro, esfínter, porque ya ahí puede venir ahí le das consecuencias ahí le das otro problema al paciente. graves. Así que el paciente Pero se haga un generalmente, puzol, pues. pero por supuesto, pero generalmente estas verrugas, dependiendo del grado, son superficiales y son bien, muchas veces son pequeñas, a veces son pediculadas o son de otro tamaño y están en la superficie y son tratables con bisturí frío Ahora, con si el energía eléctrica. paciente tiene una verruga anal, ¿quiere decir que tuvo relaciones, es homosexual? No ¿O has tenido- necesariamente, no pero tuvo necesariamente? un contacto probablemente con secreciones o en, Eso es lo que o yo en quería- relaciones eso fue lo que te dije al sexuales principio, o sea, la misma secreción te puede... Sí, sí. Probablemente en ese acto sexual con la secreción o el contacto, el roce en esa zona, pues pueda tener fácilmente una... Y en las manos, las una verruga. verrugas. Son muy común, sobre todo se le llama verrugas palmoplantar Claro. y son verrugas asociadas muchas veces con los de bajo riesgo. Entonces, De bajo riesgo de o sea, que BPH eso de se bajo puede riesgo. quemar hasta en el Son consultorio, a ¿no? veces los típicos cadillos que le llama la gente coloquialmente. Y es una verruga Se de queman ataque. en consultorio, de forma ambulatoria, sin ningún tipo de eventualidad. Ok. O sea que tú, por lo que estoy hablando contigo, lo primero es la prevención. Entonces, la vacuna, La prevención, sin duda. que el paciente vaya a verse con su, o sea, en el caso de la mujer, con su estudio citológico. Sí, su estudio ginecológico. Fíjate que es interesante que si una mujer en los esquemas actuales, por ejemplo, del National Cancer Institute, y casi todos los artículos nuevos que hablan ya de la instauración de la vacuna como tal, como método de prevención, te hablan de que el seguimiento en una mujer a partir de su actividad sexual hasta los 29 años se debe hacer con una citología anual, o puedes combinar las técnicas, como te dije, tipificación en algunos países, o solo tipificación. Pero a partir de los 30 ya esos esquemas cambian a cada 5 años si tú llevas un buen seguimiento. O sea que no tiene que ser tan tedioso si nosotros adoptamos esos sistemas que son los que hacen en cualquier parte del mundo actualmente. Pero para eso necesitamos primero también fomentar los esquemas de vacunación y fomentar ¿Tú mucho colocas más la vacuna, Eliezer? Nosotros acá las colocamos, Ahorita pero nos vas a dar tu Instagram para, Sí. para colocarte, Sí. para Colocamos- que seas referencia, pues. por supuesto colocamos la vacuna, trabajamos con este tipo de tratamiento. Sin embargo, no es algo que es de rutina. Tenemos que ver si están estas indicaciones. Tenemos que ver si la paciente tiene capacidad de poder cumplir el esquema completo, que es lo ideal. ¿Cuánto es el esquema? Se debería colocar una primera dosis y después hacer refuerzos. Se hacen tres colocaciones. Ujú. Entonces, no es ideal que coloques una vacuna y después no sigas No, el sí, esquema, es verdad. porque no vas a lograr el efecto que quieres. Ok.
Lo importante es eso porque para usar esta plataforma, para que te contacte el que se quiera Por colocar la supuesto, vacuna. claro, Pues. estamos, claro que sí. Claro que sí. Ahora, Eliezer, y entonces, en el hombre, tú dices que primero se quema las verrugas y luego el paciente Sí, puede volver a presentar la sí, sintomatología. debería de O en la estar... mujer, si después Una vez que presentas el virus papiloma humano, tú puedes tratar los síntomas, pero siempre vas a ser portador de él. Y se puede activar. Y puedes tenerlo otro serotipo cuando tengas contacto con otro tipo de paciente. Por supuesto que puedes volver a tener síntomas, puedes volver a tener verrugas y deben ser tratadas. Lo importante es que si ves alguno de estos síntomas, tienes que tratarlo porque estás en forma activa y puedes también contaminar o contagiar a otro paciente, a tu pareja o la persona con que tengas relaciones. Y Eliezer, y la mujer que esté, una mujer que tenga VPH y esté En embarazada, embarazo. el bebé puede, por el canal del parto. Se recomienda que en esos casos, pues, dependiendo también de Porque la también es algo, clínica, porque si si tú me está dices a mí activo. que cada 10 personas, ponte tú, más de la mitad mujeres, tienen VPH y la mitad de esas mujeres tuvieron chamos, quiere decir que ellos van a tener No, porque si el virus no VPH está activo y si no tienes sintomatología o manifestación clínica, no debería de presentarse alguna infección por el virus o alguna verruga o en el bebé que venga. Ok. ¿Ok? De todos modos, cuando hay lesiones o manifestaciones que no pueden ser tratadas en el embarazo, por bien sea el tamaño, porque progresaron a otra instancia oncológica, ya ahí es más complejo el manejo y por supuesto hay algunos embarazos que pueden terminar como otros que no, todo tiene su indicación. Las vías también, a lo mejor no es parto si necesaria, eso habría que estudiar y cada caso tendrías que estudiarlo aparte, porque no todos entran como que en el mismo saco y tratarlos igual. Pero fíjate, lo que comentaste de la vacuna, después a los niños ya a los 9 años, yo la verdad no lo sabía, ¿no? Sí. Nosotros manejamos mucho cáncer de cuello uterino en el posgrado, pero lo de la vacuna, ¿cuánto tiempo tiene eso lo de la vacuna? Desde el 2006 comenzó a aplicarse de ¿Y forma... a Venezuela llegó cuándo? Venezuela el esquema no ha llegado a través del Ministerio. O sea, que prácticamente hemos consulta tenido privada. problemas. Esto solo en medios privados y algunas personas lo manejan. Los países como Colombia, Argentina, ya lo han colocado en sus esquemas, así como parte colocamos pública. en los bebés la BCG cuando nacen y la vacuna contra el neumococo. Está un esquema ya, entra en el esquema de vacunación la vacuna contra el VPH en otros países. Eso es lo que, si Dios quiere, aquí también deberíamos de próximamente estar haciendo. Bueno, Eliezer, gracias por aceptarme esta invitación No, aquí a vale, hablar de un honor VPH para mí y su relación cáncer de cuello uterino y demás. Nos fuimos hasta en hombres ¿no? y estuvo bastante homosexuales. bueno. Y es importante porque es muy común, como tú lo estás diciendo, de 10 personas, 8 lo tienen. Sí, ¿eh? sí es. Entonces, bueno, gracias por venir. Por favor, tus redes sociales. Sí, puedes seguirnos en @Pallares Oncology Group. Ese es nuestro Instagram, nuestro Twitter también es la misma. Repítelo otra vez. @Pallares Oncology Group. Ok. Oncology Group. En Twitter e Instagram es esa misma dirección. Y la página web es www.pallaresoncology.group.com. Ahí también nos pueden visitar, pueden ver todo lo que hacemos, nuestro equipo de trabajo. Tenemos de verdad una logística bien interesante. Integramos lo que es oncología médica, lo que es cirugía oncológica, cirugía reconstructiva, pesquisas, programas de prevención también en nuestra consulta. Y bueno, estamos abiertos para cualquier pregunta en todas nuestras redes sociales. Es importante y que te sigan, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? están invitados a seguir. Claro, vale. Y lo que me gusta porque tú eres oncólogo y tratas eso. Sí, señor. Yo siempre he dicho, y como lo dije al principio, si existe una tumoración tiene que tratarse por el Así médico es. oncólogo o cirujano oncólogo. Bueno, gracias por seguirnos. Recuerden que mi canal se llama Quirofaneando. Suscríbete al canal, dale un like si te gusta, dale un dislike si no te gusta, pero lo importante es que te suscribas a mi canal. Así que bueno, nos estamos viendo y saludos. Chao. Gracias. Gracias a ti, papá.